los medios tradicionales le ganan a los medios digitales al tener un poco más de espacio quizás de la duda, porque los medios digitales lo que quieren es, se chocó alguien ahí, subir la foto y ya está. El medio tradicional, en cambio, puede ser que la coja de la misma página que lo subió antes, pero llama a un familiar, llama a un policía, llama a la gente de tránsito, tiene un poco más de investigación, como el periódico, ya centrándonos solo en la prensa escrita, como el periódico va a salir al día siguiente, tienes todo el día para corroborar cada uno de los datos. En cambio, cuando uno está para medios digitales, lo que quieren es la inmediatez, que por una u otra manera a veces es bueno, a veces es malo. Me pasó en una ocasión, yo hablando de deportes nuevamente, habían puesto que llegaba tal jugador a tal equipo acá en la ciudad de Machala, y me llamaba el uno, me llamaba el otro, y yo le decía, no viene, sí viene, y me decía, no, es que sí viene, que yo voy acá, que acá. Y en la noche yo tenía noticiero, yo tenía que hacer un informe y me pidieron que yo hable sobre ese jugador que ya lo habían puesto, que ya estaba, que ya se iba. Miento, era que se iba. Se iba de Orense, ya dije de Orense, a un equipo grande, que no se terminó de ir, hasta ahora sigue en el equipo. Incluso algo por ahí con la productora tuve como que un roce, porque yo le decía, no puedo decir porque yo hablé con el jugador me dice, no, es mentira. Entonces me dice, pero no digas que yo digo, suena redundante, que yo digo que es mentira, porque de ahí de una u otra manera me va a terminar afectando y bla, bla, bla. Y a esta persona que lo subió, que hizo un boom grandote, ganó seguidores, ganó todo eso, que es lo que buscan a veces. Claro, el impacto exacto. Tener el impacto en redes sociales tiene dos factores, positivos o negativos. Positivos puede ser seguidores, puede ser el minuto, segundo de fama, pero lo negativo puede ser que quedes marcado para siempre. Quedas manchado. En una ocasión este mismo personaje puso una información que sí había pasado, pero nunca le creyeron. Entonces, como decía, yo tuve ese roce con mi productora y le dije, no, es que no va a llegar. Y me dice, no, pero si llega. Me tocó mandarle el capture y me dijo, ok, hagamos una nota, entonces desmintiendo, que no va a ir, que no sé qué. 2 horas después de que yo hice el informe, salió el presidente del otro club y dijo que era mentira, que no se iba. Entonces, cada vez que pasaba algo me llamaban y me decían, oye, pero dicen que acá no, es que está el persona. Ah, ya, está bien. No le creían. Entonces, eso a veces los medios digitales o las personas por tratar de buscar el impacto pierden mucha credibilidad. Entonces, uno cuando está en un medio tradicional trata o depende mucho de la credibilidad. Uno no puede coger y lanzar y decir, es que más tarde va a llover, porque no sabe. Solo si ya sabes, ya está goteando, tú ves que está cayendo la lluvia, puedes decir, está lloviendo. Solo si se confirma. Claro, es que igual y la credibilidad de una página de un año, de 2 años, de 3 años. Lo tiras abajo con una noticia. Pero tirarte abajo la credibilidad de un medio de 40 años, de 50 años es mucho más complicado. Bueno,